¿Cómo están? Muy buenas noches. Comenzamos una nueva semana de conversación y debate aquí en Tiempos Violentos. Según la Fiscalía, las denuncias de homicidios durante el primer trimestre aumentaron un 60% entre 2018 y 2023. ¿Qué hay detrás de aquellas cifras? ¿Cuáles son las comunas más afectadas? ¿Cuáles son las comunas en que más han aumentado aquellos índices? ¿Qué factores inciden más en estas denuncias? Todo aquello será parte de la conversación de esta noche en el programa. A raíz de los hechos de violencia que se han registrado en la región de Los Ríos, comienzan a alzarse algunas voces que piden estado de excepción en aquella región. La delegada presidencial, Carla Peña, dice que lo que ha ocurrido en su región no tiene comparación con lo que sucede en el Biobío o en la Araucanía. Y sin embargo, este sábado en Payaco fueron destruidos 13 camiones. ¿Son o no lo mismo? ¿Se debe extender a esa zona de Chile la medida de estado de excepción? Lo vamos a debatir. Mientras todo aquello sucede, ¿qué pasa con la agenda en torno a seguridad en el Congreso? ¿Se puso lento el famoso fast track legislativo? ¿En qué pie se encuentran las medidas comprometidas para los primeros 75 días? Y para comenzar el día de hoy, Ciberchile publica el primero de una serie de reportajes en el que muestran detalles de lo que fue el manejo del Ministerio de Salud en plena pandemia. ¿Qué revelaron los correos de las más altas autoridades en tiempos de los ministros Mañalich y París? Nicolás Sepúlveda de CIPER nos lo cuenta ahora en Tiempos Violentos. Bienvenidos. Me asiste la preocupación de que esta causa, como ha ocurrido en muchas partes del mundo, ¿no es cierto?, signifique en la medida en que hay comunicaciones en la prensa, en la medida en que hay opiniones, algunas de ellas bastante ácidas a la gestión del ministerio, que lo que tiene que hacer el Ministerio de Salud en Chile, o la Autoridad Sanitaria Mundial, se vea opacado o haya un seguimiento inadecuado de las indicaciones de la autoridad por parte de la población y que ello se trasunte solo en más juicios. Ahí teníamos al exministro Jaime Mañalich declarando ante el séptimo juzgado de garantía de Santiago por la investigación de las muertes por COVID-19, por allá por el año 2020, en noviembre de 2020, aquella declaración. Lo adelantábamos en la presentación, Nicolás Sepúlveda de Ciberchile se encuentra junto a nosotros. Hoy Ciberchile ha publicado el primero de una serie de reportajes en el que dan cuenta de lo que señalan algunos de los documentos. Fíjense que ustedes que son más de 1 millón de páginas en formato PDF que contienen 72.000 correos electrónicos despachados o recibidos el año 2020 por altos funcionarios del Ministerio de Salud en los primeros meses de pandemia. Buenas noches, Nicolás. Gusto tenerte con nosotros. Buenas noches, Eduardo. ¿Qué tal? Muy bien. Junto a los periodistas, os vamos a mencionar, por supuesto, porque corresponde, Nobleza Obliga, Macarena Segovia, Catalina Olate, Martín Espinosa y Cristóbal Ríos han debido zambullirse en este millón de documentos e ir encontrando algunas de las cosas más impresionantes de lo que fue el manejo de las autoridades del gobierno basado en plena pandemia. Destaquemos algunas de los que nos traen en esta primera entrega que tienen que ver, por ejemplo, con las cifras. A poco andar de la pandemia, después del 18 de marzo del 2020, a eso de mayo, las cifras de personas fallecidas que comunicaba el ministro de Salud, Jaime Mañalich, a la opinión pública, no tenían una correlación directa con lo que el equipo técnico del Ministerio de Salud llevaba en su conteo. Y esa cifra solo fue aumentando a pesar de las advertencias del equipo técnico al gabinete del equipo del doctor Mañalich. De hecho, el titular del reportaje se llama "Ya no podemos seguir ajustándonos al conteo de fallecidos que realiza el ministro". Y está entre comillas. ¿Quién señala aquello, Nico? Lo señalan funcionarios de epidemiología, que son los expertos del MinSal, que tienen que ir haciendo las bases de datos, que tenían que contar cuántos eran los fallecidos, cuántos eran los contagiados, y que publicaban, si se acuerdan algunos de ustedes, 2 informes semanales, ¿no? El informe epidemiológico, que era mucho más detallado sobre la situación de la pandemia en Chile. Este funcionario le dice al gabinete del ministro Mañalich que ya no pueden seguir haciendo ajustes, porque le habían pedido que las cifras que presentaran en el informe epidemiológico tenía que ceñirse a lo que Mañalich decía en la cuenta pública. El problema era que las cifras que entregaba Mañalich no eran las que elaboraban los equipos técnicos del MinSal, sino las que definía su gabinete político junto a asesores de la presidencia de Sebastián Piñera, digamos. Cuando se hace esa denuncia por parte del equipo técnico, entiendo que la diferencia de personas fallecidas era de 77 personas. Sí. Y luego de aquello, en vez de hacer esa corrección y de ver cómo se podían ajustar para que finalmente cuadrara lo que el equipo técnico llevaba con lo que el gabinete comunicaba a través del ministro, esa cifra
por el contrario, fue aumentando. ¿A cuánto llegó a aumentar la diferencia entre lo que realmente fallecían de personas versus lo que se comunicaba? Es una brecha justamente que no dejó aumentar, la diferencia comenzó a producirse en abril, ¿no? Cuando las cifras internas del MinSal se desapegaron de lo que se comunicaba públicamente. El 10 de junio, de hecho aparece en un informe de la Contraloría, era casi el doble, es decir, había más de 4.500 decesos por COVID en Chile y el ministro solo estaba reconociendo cerca de 2.700. ¿no? Esa brecha seguiría aumentando hasta que finalmente, luego de muchos reportajes, luego de la renuncia, de hecho el ministro Mañalich, se cambió el criterio de contabilidad y quien se hizo cargo de aquello fue el DEIS, que es el Departamento de Estadística del MinSal, el que siempre ha sido el experto, de hecho, de elaborar las estadísticas vitales en Chile. ¿no? Ellos son los que saben contar decesos, causas de muerte, etc. Es importante recordar, Nicolás, que encontrar estos correos electrónicos, que la opinión pública pudiera acceder a estos correos electrónicos, que ustedes como equipo periodístico pudieran llegar a estos correos, fue una larga batalla. Ustedes llegaron incluso a la Corte de Apelaciones para poder obtenerlos. Entonces no es una información que haya sido entregada de un momento a otro. Esto comienza el año 2020, pero recién en junio del 2022 llegan a los correos. Sí, nosotros en septiembre de 2020 solicitamos por transparencia estos correos, nos dimos cuenta que algo había ahí, porque la Fiscalía había iniciado una investigación penal sobre el manejo de la pandemia, luego que se presentaron un montón de querellas, y cuando fueron al Ministerio de Salud a allanar y a buscar parte de estos correos electrónicos, el ministro Pari, entonces, que era el titular de la cartera, se negó, ¿no? Tuvieron que ir a pelear a la Corte Suprema, finalmente accedieron a algunos correos. Nosotros dijimos, ok, acá hay algo, hicimos una solicitud por transparencia, prácticamente 2 años después, nosotros pudimos empezar a revisar los correos. El MinSal del gobierno anterior se negó, fue efectivamente a la Corte de Apelaciones. Tengo que agradecer, de hecho, a Juan Pablo Olmedo y Andrea Ruiz, abogados que trabajaron ad honorem y nos ayudaron a ir a pelear el acceso a los correos. Finalmente ganamos esa pelea y pudimos acceder a estos documentos. Dentro de estos casi 72.000 correos electrónicos aparece uno, el 12 de mayo del 2020, que señala lo siguiente. Ahí está. Tenemos el siguiente problema con nuestro informe epidemiológico corto. Ya no podemos seguir ajustándonos al conteo de fallecidos que realiza el ministro. La diferencia entre la cifra de fallecidos que tenemos en EpiVigila, ¿cierto? El sistema que existía para contar, versus la cuenta pública del ministro sigue aumentando. Específicamente no podemos hacer la tabla 4 del informe y varios otros gráficos y tablas que ocupan esta cifra y que tenemos a mano. Razón por la cual no pudimos publicar el informe ayer hasta no tener claridad de esto. Adjunto el informe para tu comentario e instrucciones. Rodrigo Fuentes, que era el jefe del Departamento de Epidemiología, Joana Acevedo era la jefa, era su superiora en la División de Planificación Sanitaria, y la alerta de aquello, ¿no? Nosotros encontramos, de hecho, otros correos donde Joana Acevedo la alerta de esto al gabinete del entonces ministro Mañalich. Sin embargo, no se produjeron los cambios en ese momento. ¿Por qué es importante ese correo? Porque muestra que las autoridades del MinSal sabían, ¿no? Sabían que había una disparidad en las cifras y se comprueba además que desde las autoridades políticas del ministerio se le pedía a los equipos técnicos que adecuaran las cifras, ¿no? Estaba revisando que cuando este correo se envía, la diferencia era de 77 personas fallecidas, como comentábamos hace algunos minutos atrás. Sin embargo, esto se continuó, esto se perpetuó, se mantuvo, y la diferencia llegó a ser gigantesca. El 10 de junio de ese mismo año, ¿cierto?, el Ministerio de Salud comunicó públicamente que los fallecidos por la pandemia en Chile llegaban a 2.475 personas, a pesar de que los registros del DEIS indicaban que los decesos relacionados al COVID a la fecha ascendían a 4.675 personas. Sí, esa era la cifra exacta. Yo antes te mencioné, esa es la exacta. Casi el doble. Casi el doble. Cuando ustedes intentan contactar al exministro Mañalich o al exministro París para este reportaje, ¿cuál fue la respuesta de ella? Nosotros, de hecho, pospusimos esta especial de reportaje a publicarse antes. Nosotros pospusimos porque queríamos tener la versión de París, Mañalich, de Paula Daza y de todos los involucrados. París y Daza desde el principio dijeron que no iban a participar hasta no leer la serie completa de reportaje. Y Jaime Mañalich primero accedió, nosotros le pedimos una entrevista en vivo para poder ir viendo los temas uno a uno, pidió las preguntas por escrito, se las mandamos. Luego de eso pidió ver los correos. Nosotros tomamos una decisión ética que es no difundir la totalidad, más de 1 millón de páginas, porque hay datos sensibles que tenemos que resguardar. Pero sí le ofrecimos juntarnos con él y mostrarle cada uno de los correos donde él aparecía aludido y conocer su versión, pero tampoco quiso. Bueno, finalmente publicamos, conversamos con algunos funcionarios del MinSal, ¿no?, que aparecen en los correos electrónicos, pero el exministro Mañalich no quiso participar. Es una lástima, nosotros queríamos tener su versión. Yo tengo aquí, Nico, algunos de los hitos. Bueno, la solicitud de correos de ustedes fue el 12 de septiembre del año 2020. Sí. Hubo una petición de prórroga posterior en octubre del mismo año. Hubo un nuevo plazo para entregar la información el 28 de octubre.
reclamaron al Consejo para la Transparencia a finales de noviembre. La doctora Paula Daza se negó a entregar los correos en mayo de 2021 y, sin embargo, ustedes perseveraron, se mantuvieron. La Corte de Apelaciones en enero del 2022 rechazó el recurso del Ministerio de Salud. Son los hitos que justamente estamos viendo en pantalla y que ustedes publican en este reportaje y que es bien entretenido porque uno puede dar cuenta de lo que es el largo camino para obtener información en nuestro país. No solamente en este caso, sino que cuando se habla de transparencia, cuando se habla de probidad, de acceso fácil a la información, un medio como CIPER tiene que realizar toda esta línea cronológica, ¿cierto?, para obtener lo que los chilenos merecen saber. Y es información, Dígame. es importante decirlo, Eduardo, de interés público. Porque esta cosa de las cifras que no cuadraban, lo relevante es que cuando esto ocurría, se estaban tomando decisiones y la vida de personas estaba en juego. Entonces, en el contexto, por ejemplo, a principios de mayo, cuando había esta diferencia en las cifras, lo que estaba ocurriendo es que el gobierno estaba impulsando un retorno seguro, dijeron, la nueva normalidad, ustedes se acordarán, ¿no? A clases, etcétera, etcétera. Exacto. Hubo una pauta en la Pumanque y todo. Aglomeración de gente. Sí. Bueno, y ahí fue cuando terminó de estallar los contagios, cuando se saturaron la urgencia, etcétera, etcétera, y eso termina, en medio de eso, es la salida del exministro Jaime Mañalich, ¿no? Entonces es importante revisar cómo se tomaron las decisiones, quién tomó las decisiones y cuáles fueron los errores, ¿no? Sí. No hay un afán de crítica política, ni para nada. Es información de interés público y es importante saber cómo se manejó la pandemia por dentro, ¿no? Sí. Información que hasta ahora no conocíamos. Y hoy, mirado en perspectiva de tiempo, es muy importante saber que cuando las diferencias de fallecidos aumentaban, el gobierno lo que quería hacer era volver a la normalidad. En ese tiempo se habló de tomarse un cafecito, tomarse un chop, comerse una empanada con los amigos, y resulta que las cifras no cuadraban entre lo que se decía públicamente y lo que los registros oficiales estaban llevando. Este es un hito, este es un punto importante, las cifras. Pero también se aborda en el reportaje que ustedes publican el día de hoy el tema de la famosa cloroquina. ¿Me podrías hablar de la arista cloroquina? ¿Qué es la cloroquina y por qué genera polémica? La cloroquina es un medicamento que se utiliza en medicina para el tratamiento de enfermedades autoinmunes como el lupus, ¿vale? A inicios de la pandemia hubo algunos médicos, algunos sectores y algunos gobiernos, como el de Donald Trump, Jair Bolsonaro, Nicolás Maduro, etcétera, que plantearon que la cloroquina era efectiva en el tratamiento del COVID-19, ¿ya? Pero desde muy temprano, los estudios científicos que se estudió en distintas partes del mundo dijeron no, en realidad no sirve, ¿ya? Nosotros encontramos un correo donde la jefa te voy a dar el nombre exacto, es Silvia Santander, jefa de la División de Prevención y Manejo de Enfermedades del MinSal, le envió un mail el 6 de abril a Paula Daza reclamando, porque en el documento que era una guía de manejo clínico para el COVID-19, en un párrafo se había agregado algo que ellos no habían aprobado, ¿no? El equipo de División de Prevención y Manejo de Enfermedades había hecho ese documento y cuando le enviaron a alguien, no sabemos quién, le agregó un párrafo donde se recomendaba utilizar cloroquina para pacientes de la tercera edad que estuvieran internados por neumonía grave por COVID. En ese mail ella dice que esta es una situación muy irregular y un hecho de la mayor gravedad que hubieran agregado este párrafo porque la cloroquina, de hecho, efectivamente no estaba aprobado que fuera efectiva para el tratamiento del COVID. Y es más, de hecho, algunas semanas después, el mismo ministro Mañalich dijo en su cuenta pública que era peligroso usar cloroquina porque si no tenía efectos positivos, solo lo que tenía eran los efectos negativos que tiene todo medicamento, ¿no? Que podía incluso causar la muerte, dijo Mañalich en una cuenta pública. O sea, ¿se suministró cloroquina? ¿Se terminó finalmente suministrando cloroquina a pacientes que estaban aquejados de Al COVID? menos ese párrafo aparece, nosotros pusimos el documento en el reportaje, aparece ese párrafo recomendando usar cloroquina en algún tipo de paciente. ¿Y se pudo determinar si es que se suministró finalmente o no? Nosotros lo que pudimos determinar, además de ese cambio y de esos reclamos de los equipos técnicos, que es algo que se repite, esta disputa entre los equipos técnicos, los expertos versus las autoridades políticas, es que en mails del segundo semestre aparecen desde la Cenabast informándole al MinSal que dentro de los medicamentos que se han comprado y se han adquirido para tratar el COVID está la cloroquina, la hidroxicloroquina, que tienen más o menos los mismos componentes. Mira, o sea, se hizo adquisición con fondos de todos los chilenos para este tratamiento. Luego aparece el ministro diciendo que no es recomendable utilizarla y no me queda claro si es que finalmente se utilizó o no y si es que pudo haber tenido algún efecto adverso en la salud de la población. Es una de las preguntas importantes que hay que hacerle a las autoridades de entonces del MinSal y por eso es importante que ellos entreguen su versión, ¿no? Respecto a esto, porque además la fiebre por la cloroquina que se originó al inicio de la pandemia generó problemas para la gente que tiene lupus y otras enfermedades autoinmunes, porque no la encontraban y subió mucho el precio. Nosotros encontramos una licitación de octubre de 2020 donde se pagó casi 300% más
cerca de 3.000 millones de pesos por 16 millones de dosis de cloroquina, porque había una fiebre de este medicamento en todo el mundo. 300% más para un medicamento que era destinado a una enfermedad nada que ver, como el lupus, ¿cierto? Pero que se está usando en Chile para el COVID también, hay que decirlo. Claro, y que fue comprado, pero que después no habría sido utilizado. Y si fue utilizado, pudo haber tenido efecto adverso. Eso lo encuentro súper grave. De pronto pudo haberse visto a alguien perjudicado por esto. No lo sabemos. Y la familia tampoco lo sabe. Exacto. Hay que decir, sí, Eduardo, que nosotros, y lo mencionamos en el reportaje, hay que ser justos, nosotros no encontramos ningún mail, porque a veces la gente en redes sociales se imagina que estos son como conspiraciones, ¿no? Claro. Entonces, no encontramos ningún mail donde los ministros planeen hacer daño a la población, ¿no? Ni que se equivoquen a propósito. Dolo. Claro, no encontramos dolo. Lo que encontramos sí errores, contradicciones, y ahí están los reportajes desmenuzados cómo se tomaban las decisiones. Eso. Sí, es muy importante aquello. Otra de las aristas importantes que me parece bueno destacar, Nico, es que hubo cambios o se volvieron a emitir certificados de defunción respecto de la causa de muerte de ciertos pacientes. Es decir, a petición de familiares para poder realizar los funerales sin restricción, se cambiaban a partir de lo que hubiese dicho el PCR, o sea, de un PCR negativo, se podía cambiar un certificado de defunción. ¿Qué fue aquello? Eso ocurrió al menos en un hospital regional. El nombre de la persona que envía ese correo al gabinete del ministro aparece tarjado, porque los correos que nosotros recibimos están con información borrada, datos personales, ¿no? Pero lo que dice esta directora de hospital es que en su hospital lo que habían hecho había sido efectivamente cambiar los certificados de defunción a petición de la familia, porque la familia decía, mira, acá está el certificado PCR negativo, no hay COVID, sáqueme COVID. Y si tú sacabas COVID del certificado de defunción, podías hacer un funeral con más aforo, sin tantas restricciones, ¿no? Claro. Eso ocurrió. Cuando esta directora de hospital le consulta al gabinete del ministro, el director jurídico entonces dice que eso no puede ser, que no, porque el criterio clínico es que si una persona, aunque tenga un PCR negativo, los PCR no eran infalibles, Claro. podía igual tener COVID, y lo que importaba era el diagnóstico médico. Entonces, si era así, no podía cambiarse el certificado de defunción. Lo que es interesante sería saber en cuántos otros hospitales ocurrió esto. Sí. Y si es así, cuántos muertos se dejaron de contar también, porque hasta ese momento, como el MinSal contaba, era una persona tenía que tener un PCR positivo y además en su certificado de defunción debía decir explícitamente COVID-19. Si no cumplía esos requisitos, no se contaba como fallecido de la pandemia. ¿No hay claridad de cuántos certificados de defunción se cambiaron? No hay claridad. Nosotros encontramos otro correo donde una funcionaria del MinSal pregunta, ¿no? Dice, hay que averiguar en cuántos otros hospitales esto podría estar ocurriendo, porque si ocurrió en este hospital no sería raro que ocurriera en otros, pero no encontramos respuesta a ese correo. Esta es la primera de una serie de entregas informativas de Ciber Chile a partir de este 1.000.000 de páginas transformadas en PDF que contienen más de 72.000 correos electrónicos. Es información que ustedes están sistematizando constantemente con el equipo, pero que todavía les queda muchísimo por descubrir. Hemos descubierto muchas cosas, estamos trabajando y armando los reportajes que vienen, van a ser varios más. Hay mucha información relevante, cómo actuaron las empresas de lobby en medio de la pandemia con el MinSal, que son episodios que hasta ahora no se conocen. ¿Qué pasó con las cifras de contagiados? ¿Cuántas eran las cifras reales y cuáles eran las que se comunicaban? ¿Cuál fue la real incidencia de la gente de presidencia, de los asesores del presidente Sebastián Piñera? Mucho más de lo que se conoce hasta ahora. ¿Qué pasó con las residencias sanitarias? ¿No? Hay investigaciones por fraude. Bueno, también hay mucho de eso. Estamos cerrando esos reportajes, vamos a ir publicándolo cada ciertos días. A tu juicio, ¿qué es lo más relevante que podríamos adelantar quizás respecto, no sé, residencia sanitaria, espacio riesgo, no tengo idea, la compra o la adquisición de ventiladores mecánicos, que había una fiebre mundial por conseguir y Chile consiguió? ¿Qué es lo que nos podrías adelantar, Nico? No te puedo adelantar nada, pero sí lo que te puedo decir es que en general lo que nosotros encontramos fue que hubo un criterio de manejo de la pandemia, al menos durante los primeros meses, que tenía mucho que ver con la política, ¿no? En algún momento la Tercera publicó que Mañalich se negaba a dar más información porque eran municiones para la oposición, ¿no? Estábamos en un país crispado, saliendo de la revuelta social, ese era el contexto. Bueno. Y en general las decisiones se tomaron con mucha participación de la presidencia en un comité de crisis donde no participaban necesariamente los expertos del MinSal, y muchas veces esos expertos estaban en contra de las decisiones que se tomaban, ¿no? Hasta el día de hoy se discute si ese manejo pudo haberse ahorrado fallecido o contagio. Un dato relevante, Eduardo, es que al día de hoy Chile, según la Universidad Johns Hopkins, es el tercer país del mundo con mayor cantidad de fallecidos por cada 100.000 habitantes, solo detrás de Estados Unidos y Perú, ¿no? ¿Y eso tiene que ver con que llevábamos un conteo más o menos certero o con que teníamos otro tipo de manejo de la pandemia? O sea, es indesmentible que tuvimos una cantidad muy alta de personas fallecidas a raíz de la pandemia. También influye
que Chile tiene una buena reportería de casos, no tiene un sistema robusto de salud pública y de expertos que pueden contar bien los fallecidos, y hay otros países que no, ¿no? Pero en esta lista, que es la lista como el canon para ver las estadísticas del COVID, Chile está en el tercer lugar, digamos. No es algo de lo que sentirse orgulloso. Claro. Gracias por haber venido, Nico. Por favor, invitemos a la gente que se haga socio y que apoye el periodismo independiente de CIPER. Sí, estas investigaciones nosotros tuvimos hace casi 3 años que empezamos con esta investigación. Solo es posible gracias al financiamiento de nuestros lectores. ciperchile.cl/socios pueden hacerse socios de CIPER, hacer su aporte y permitir que sigamos haciendo investigaciones de este tipo y hacer crecer el equipo periodístico también, que es la idea. Comentaremos esta entrevista con ustedes en la casa y con nuestros invitados aquí en el estudio a la vuelta de esta pausa comercial. Regresamos de inmediato, no se vayan.